Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan en este momento. Estamos agradecidos a Dios porque nos da esta preciosa oportunidad de compartir su palabra. Es un momento especial para todos nosotros, pero antes de compartir su palabra y también manifestar cuál es el mensaje de hoy, quisiera invitarlos a todos ustedes a que puedan acompañarnos en una oración. Bondadoso Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque en tu infinita misericordia nos das la oportunidad de poder manifestar tu palabra. Y te rogamos de manera especial que tu Santo Espíritu pueda guiarnos para decir las palabras exactas y correctas y para que tu palabra pueda llegar a cada corazón que escuche este momento especial. Amado Dios, tú tienes preciosas y grandísimas promesas. Permite que seamos partícipes de ellas, que nos aferremos a ellas. Señor, sé tú con nosotros en esta oportunidad. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es un precioso momento para compartir un mensaje tan importante en esta ocasión. Y quisiera manifestarles el tema que es muy importante, que es un tema que yo estoy completamente seguro que va a impactar en sus vidas. El título es El borrado de pecados. Y vamos a empezar con este tema mencionando algo interesante, ¿no? En el libro de Isaías, el capítulo 43, el verso 25, el profeta menciona lo siguiente: Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y se nos menciona algo interesante. ¿Qué es borrar? ¿Qué significa borrar? Borrar significa eliminar algo completamente, sin dejar rastro alguno, hacer desaparecer o eliminar de la existencia o de la memoria. Esto es lo que implica borrar. Ahora, el Señor, a través del profeta Isaías, nos da una preciosa y grandísima promesa, que a todas las personas que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe el sacrificio de Cristo, será inscrito, dice, en sus frentes el perdón en frente a los pecados que hayan sido cometidos, cómo llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y cómo su carácter está en armonía con la ley de Dios. Entonces, y solamente entonces, sus pecados serán borrados y ellos serán juzgados como dignos de la vida eterna. Y entonces en esta oportunidad vamos a ver por qué es importante considerar que los pecados van a ser borrados o tienen que ser borrados. Y en esta ocasión el planteamiento es muy interesante. El Señor lo que quiere hacer en nosotros es borrar nuestros pecados. Es decir, desterrar todo aquello que impida reflejar su imagen. Y justamente la obra del enemigo es todo lo contrario. Desterrar todo aquello que implique reflejar el carácter de Dios. ¿Qué pasó cuando el hombre cayó en pecado y desobedeció? Cuando Adán y Eva pecan, ellos tenían el halo de gloria, la gloria que es el carácter de Dios, que les cubría, que cubría sus cuerpos, y ese halo desapareció. Entonces, vemos que el hombre pierde este halo de luz que representaba su vestimenta, la vestimenta de justicia, y fruto de la desobediencia y el pecado, ellos ya no podían ser partícipes de esta vestimenta. No solamente se vieron perjudicados en este sentido, sino que también su salud y todas las bendiciones que tuvieron las perdieron. Aparte de ello, la humanidad empezó a sufrir pobreza, empezaron a venir las enfermedades y los sufrimientos de todo tipo, no solamente en Adán y Eva, sino también en sus hijos. Y lo más trágico de todo es que el hombre pierde los grandes privilegios que tuvo
antes de que cayese en pecado. Y acá hay un párrafo muy interesante que nos menciona lo siguiente. Satanás logró la caída del hombre y desde entonces su tarea ha consistido en borrar en él la imagen de Dios y estampar en los corazones humanos su propia imagen. Fíjense, hay una guerra terrible, una guerra espiritual terrible. Dios quiere impregnar su carácter en cada uno de nosotros, pero ante esa obra y esa labor, el enemigo de todas las almas quiere hacer lo mismo, quiere borrar, quiere desterrar todo indicio que implique reflejar el carácter de Dios. Esa es su labor. Pero lo que debemos comprender es que si nosotros cedemos ante esa labor, ya podemos palpar, podemos ver en nuestra sociedad las consecuencias que implica ello. Justamente se nos menciona algo interesante, que antes de que el hombre cayese en pecado, Adán podía comunicarse con su Creador, podía expresarse libremente con Dios, pero después de ello, el hombre se separó de Dios, sabemos de que tuvo temor y perdió este gran privilegio. Pero el Señor en su misericordia establece desde los principios de la fundación del mundo un maravilloso plan, que es el plan de redención, para que justamente el hombre nuevamente tuviese la oportunidad de relacionarse con el cielo. Y ante ello podemos ver el asombroso amor de Dios por la humanidad. Cuando Adán y Eva pecan, era segura su muerte. Ellos tenían que morir. Pero ¿qué es lo que impidió esta situación? Justamente el plan de salvación. Y el plan de salvación se manifiesta en el amor de Dios por la humanidad. En el libro de Romanos, el capítulo 5, el verso 8 nos menciona que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se manifiesta de manera especial en la primera parte del libro de Juan, el capítulo 3, el verso 16, lo que el Señor Jesús, nuestro Salvador, siente por nosotros, mencionando el verso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo puede entenderse este amor? Expresado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 8, que nuestro Señor Jesús se presenta o se muestra o se da a conocer como el Cordero inmolado desde el principio del mundo. Es decir, que antes de que el pecado sea instaurado en este mundo o el hombre caiga en pecado, nuestro Señor Jesús, por amor a nosotros, ya había entregado su vida para salvar, para rescatar al perdido. Y justamente movido por este amor, el Señor hace una promesa. La primera promesa establecida en la palabra de Dios en el libro de Génesis, el capítulo 3, el verso 15, que menciona en un resumen, en un párrafo, nos dice lo siguiente: mientras esta promesa predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Recordando que Génesis 3:15 es una maldición para la serpiente que representaba a Satanás, ¿no? Que iba a haber una enemistad. El Señor dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, que esa enemistad provenía de Dios. El hombre ya no tenía la capacidad de poder luchar contra el poder del enemigo, sino que un poder sobrenatural por parte de Dios forma parte en nosotros para hacer frente a nuestro enemigo. Y eso es lo que manifiesta el amor de Dios. Y se nos menciona algo más. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. El asombroso amor de Dios se manifestó a través del plan de salvación a fin de restaurar su plan perfecto para la raza humana.
Y para que se pudiese entender mucho mejor este plan de salvación, el Señor establece un ritual, un sistema que se le conoce como el sistema de sacrificios o el servicio de sacrificios. El Señor establece una serie de símbolos y monumentos que simbolizaban la expiación y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y para tocar este tema, entonces, ya tenemos que plantearnos y estudiar lo que implicaba los servicios realizados en el santuario. En el santuario que primeramente, se estableció en la tierra bajo un modelo que se había enseñado. Y se nos menciona algo importante, que justamente estos símbolos que simbolizaban la expiación de Cristo es la reconciliación de Dios con la humanidad mediante la muerte sacrificial de Cristo. Cuando Adán y Eva caen en pecado, ellos pierden el halo de luz que representaba su vestimenta, y ellos se habían vestido con hojas de higuera. El Señor reemplaza esas vestimentas con pieles de cordero. Y esto simbolizaba el manto de justicia de Cristo y la vestimenta de salvación. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Dios para confeccionar estos abrigos? Pues el hombre tuvo que hacer un sacrificio, porque sabemos, como menciona el libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Y es justamente este sacrificio que realiza el hombre simboliza la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahora, hay muchas cosas establecidas en la palabra de Dios de manera especial en el Antiguo Testamento, empezando desde los altares construidos por el patriarca Abraham, hasta incluso cuando ofreció el Señor le estableció, le ordenó que sacrificara a su hijo, hasta el templo construido por Salomón, y en los cuales se establecían sacrificios de sangre de animales por muchos siglos. Se han dado evidencias de los símbolos y monumentos que proclaman la eficacia de la sangre de Cristo para el borramiento de nuestros pecados. Recordemos que el tema implica ello, el borramiento de pecados. Y para que exista el borramiento de pecados, el Señor tuvo que realizar una obra maravillosa, primeramente enviando a su Hijo. Pero antes de ello, tuvo que establecer, como estamos mencionando, una serie de ritos, una serie de sacrificios que prefiguraban la muerte de Cristo, empezando, vuelvo a recalcar, cuando Abraham elevaba o erigía altares, hasta cuando Salomón estableció el santuario en la tierra. Y hay un párrafo que es importante para nosotros, que nos menciona lo siguiente: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Por eso que es importante este tema. Este tema de borramiento de pecados no solamente implica la acción en sí, sino también todo lo que conlleva para realizar esa acción. Y en esa acción está justamente el estudio, la comprensión de la obra que se realiza en el santuario celestial. Y para ello vamos a estudiar justamente de este tema, del santuario. ¿Cómo es el santuario? ¿De qué manera se realizó? ¿Qué departamentos tiene? La palabra santuario se usa para identificar dos lugares. El primero, el santuario terrenal construido, que era una figura o imagen de las cosas celestiales. Y en segundo lugar, el verdadero tabernáculo que está en el cielo, el santuario celestial. Y mientras el pueblo de Israel salía de Egipto en su ruta a Canaán, el Señor le ordenó a Moisés que construyese un tabernáculo. En el libro de Éxodo, capítulo 25, el verso 8, se establece la orden de Dios, en el cual Moisés tenía que construir el tabernáculo de acuerdo a lo que el Señor le iba a mostrar. Y nosotros sabemos y comprendemos que
la visión que tiene Moisés es justamente el santuario que está en el cielo. El santuario o el tabernáculo establecido en la tierra era figura de lo celestial, del santuario celestial. Y este santuario estaba compuesto en varias partes. En primer lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que prefiguran o que representan la obra profetizada de Cristo, ya sea desde su nacimiento hasta el acto del borramiento de los pecados. Y en esta ocasión vamos a hablar justamente de cada lugar que forma parte del santuario. Vamos a empezar por el atrio. En el libro de Éxodo, el capítulo 27, los versos 9 al 18, se especifica la orden que se le da a Moisés de cómo debía ser el atrio. El atrio era el lugar donde rodeaban los departamentos del santuario. Era un lugar bastante amplio, se menciona en la palabra de Dios que estaba al lado sur. Y justamente en la entrada era donde se realizaban los sacrificios, donde las personas iban a ofrecer ofrenda. Y ahí prefigura la muerte de Cristo. Y este atrio es un símbolo de la tierra. Es decir, el Señor Jesús sale del santuario que está en el cielo y viene a ofrecerse a sí mismo como sacrificio en la tierra. La tierra representa ese atrio, donde Jesús estaba destinado a morir por nuestros pecados, como lo menciona el libro de Juan, el capítulo 12, los versos 32 y 33. Acá se nos menciona algo importante respecto al atrio, que la singular entrada al atrio en la que el pecador llevaría su ofrenda por el pecado, nos recuerda la fe en Cristo como único acceso a nuestra relación del pacto con Dios. Es decir, cuando el pecador iba al tabernáculo terrenal, su mente debía estar enfocada en el sacrificio que iba a realizar Jesús en lo posterior. Entonces ya hemos hablado del atrio, dentro del atrio habían dos utensilios que se realizaban, que eran parte de la labor de la obra del santuario. Uno de ellos era el altar del holocausto, que se especifica cómo era este altar en el libro de Éxodo, el capítulo 27, los versos 1 al 8. El pecador iba con su sacrificio y cuando el animal era sacrificado, junto a él se derramaba la sangre del sacrificio y se colocaban las cenizas del holocausto. Eso se menciona en el libro de Levítico, el capítulo 6, el verso 10, y también el libro de Deuteronomio, el capítulo 12, el verso 27. Y justamente este derramamiento de la sangre del sacrificio simbolizaba el derramamiento de la preciosa sangre de Jesús, cuyo objetivo era eliminar la maldición del pecado en esta tierra y allanaría el camino para su purificación mediante el fuego. Y este derramamiento de sangre nos traía una enseñanza que solamente mediante la sangre de Jesús podemos entrar en confianza en la presencia de Dios. Y esto lo menciona el libro de Hebreos, el capítulo 10, los versos 19 y 20. Hemos visto entonces que dentro del atrio está el altar del holocausto, pero también había otro utensilio, que era la fuente de bronce, que está mencionada en el libro de Éxodo, el capítulo 30, los versos 17 al 21. Se menciona ahí, en estos párrafos, en estos versos, se menciona cómo era construido, de qué material era construido y cuál era la función de la fuente de bronce. Esta fuente de bronce estaba situada entre la entrada al lugar santo y la entrada al atrio. Estaba en ese lugar. ¿Y cuál era la función? Los sacerdotes, antes de entrar al santuario, al lugar santo, tenían que lavarse tanto las manos como los pies. Y esa era una ilustración que se enseñó a Nicodemo sobre la purificación espiritual que nosotros debemos tener para entrar
en la presencia de Dios. Y también, obviamente, este símbolo del agua es una representación del bautismo, como lo menciona el Señor Jesús cuando hablaba con Nicodemo en el libro de Juan, el capítulo 3, el verso 5. En esa histórica conversación que nuestro Señor Jesús tiene con Nicodemo, haciéndole comprender la importancia del bautismo de agua. Ya hemos visto entonces la primera parte del atrio que tiene dos utensilios interesantes, importantes dentro de el servicio de sacrificios en el santuario, que son el altar del holocausto y la fuente de bronce. Ahora vamos a ver la segunda parte importante de este santuario, que es el tabernáculo, donde está compuesta por dos departamentos, que estaba dividido en dos partes, que es el lugar santo y el lugar santísimo. Eso lo menciona el libro de Hebreos, el capítulo 9, los versos 1 y 2. Se nos menciona cuáles son las composiciones del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Y vamos a empezar enfocándonos en el lugar santo. El lugar santo tenía una serie de mobiliarios. El libro de Éxodo, el capítulo 25, nos habla respecto a cuáles son esos mobiliarios. Capítulo 25, los versos 23 al 30, se nos menciona que estaba el pan de la proposición, que era una representación de Jesús cuando Él se manifiesta ante el mundo, cuando está en esta tierra, como el pan de vida, como se menciona en el libro de Juan, el capítulo 6, el verso 48. Y los versos 33 y 51, cuando Él dice, yo soy el pan de vida. Vemos entonces el primer mobiliario, el pan de la proposición. El segundo mobiliario es el candelabro, que eso nos menciona en el capítulo 25 de Éxodo, los versos 31 al 40. Y este candelabro representa a la iglesia, como se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, los versos 12 y 20. La iglesia que debe sostener la lámpara, que es la palabra de Dios, recordando el famoso verso de Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mientras que el aceite de cada lámpara simboliza la obra del Espíritu Santo en la tierra, como se nos menciona en Zacarías, el capítulo 4, los versos 1 al 6 y el verso 10. Ya estamos viendo dos mobiliarios. El primero es el pan de la proposición, el segundo es el candelabro y el tercero es el altar del incienso, que se nos menciona en el libro de Éxodo, el capítulo 30, los versos 1 al 7. Este altar de incienso tenía que estar prendido en todo momento y tenía una representación. Representaba la incesante intercesión fragante de Jesús mezclada con nuestras oraciones, como menciona el libro de Hebreos, el capítulo 7, el verso 25, y Apocalipsis, capítulo 8, los versos 3 y 4. Nosotros cuando elevamos una oración, siempre en nosotros hay deseos y sentimientos que no son netamente puros. Y cuando nuestras oraciones llegan al santuario celestial, mediante este mobiliario de nuestro Señor Jesús, combina nuestras oraciones con su justicia para presentarlas limpias delante del Padre. Entonces hemos visto el primer departamento del tabernáculo, que es el santuario, el lugar santo. Y dentro del lugar santo hemos manifestado tres mobiliarios que tienen una representación. El primer mobiliario es el pan de la proposición, o la mesa con los panes de la proposición, el candelabro, el segundo, y el tercero es el altar del incienso. Y ahora vamos al segundo departamento, que es el lugar santísimo, que eso nos menciona en el libro de Hebreos, el capítulo 9, de los versos del 3 al 5. Y el lugar santísimo tenía los siguientes muebles, como se nos menciona en Éxodo capítulo 25. En Éxodo capítulo 25 prácticamente se nos menciona todos los mobiliarios que estaban dentro del santuario en sus dos departamentos. Los versos 10 al 22. El primer mueble es el arca de la alianza.
el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios. Recordemos antiguamente cuando el pueblo de Dios salía muchas veces a la guerra para que ellos fuesen victoriosos y sintiesen que la presencia de Dios estaba en medio de ellos, y llevaban muchas veces esta arca de la alianza. Y dentro de esta arca habían 3 utensilios que eran muy importantes y que tenían también su representatividad. El primer utensilio era las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, como se menciona en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, los versos 4 y 5. Estas 2 tablas fueron escritas con el dedo de Dios. ¿Y qué representan estas tablas de los 10 mandamientos? Representan el carácter de Dios. Es la expresión del carácter inmutable. Quiere decir que Dios no cambia. El carácter de Dios no es cambiante, es eterno. Y su ley también es eterna. Luego de esto, teníamos el siguiente utensilio, o el siguiente mueble, que es el propiciatorio, que nos menciona el libro de Éxodo, capítulo 25, los versos 17 al 21, que cubría justamente el arca de la alianza y donde se manifestaba claramente la presencia visible de Dios. Eso se menciona en el verso 32 del capítulo 25 y el capítulo 30, el verso 6 de Éxodo. Se manifestaba muchas veces que justamente la presencia de Dios se manifestaba ahí. Y a veces la presencia de Dios era tan notable que el sacerdote o los sacerdotes, o en muchos casos el sumo sacerdote, tenía que salir del lugar. Y este propiciatorio representa la unión de la misericordia y la justicia en el plan de la redención. Como menciona el libro de Éxodo, capítulo 34, los versos 5 al 7, cuando Moisés le pidió a Dios que reflejase, que manifestase, que lo conociese, pero el Señor le dijo que no, ningún ser humano podía verlo. Y cuando el Señor pasa, Moisés expresa las siguientes palabras: misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora, otro utensilio era la vasija con maná, que se nos menciona en el libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 4. ¿Y qué representa esta vasija con el maná que estaba dentro del arca del testimonio? Era una representación del cuidado que Dios tuvo por su pueblo cuando peregrinó por el desierto, cuando fueron alimentados con el maná. El libro de Éxodo, el capítulo 16, se nos menciona justamente esta obra que hizo Dios para cuidar de su pueblo. De manera especial, los versos 32 y 33, cuando el Señor les ordenaba al pueblo que recogiesen una cierta cantidad. Y de igual modo, esta vasija con maná también tiene una representación para nosotros. Es el cuidado que tiene Dios nosotros para hacernos llover preciosos rayos de luz sobre el tema de la alimentación. Porque el Señor no quiere solamente que seamos fuertes mentalmente y espiritualmente, sino también físicamente, y desea que nos alimentemos bien. De manera especial, el tema de la reforma, el mensaje de la salud, que nosotros consideramos como la mano derecha del tercer mensaje angélico. El otro utensilio que estaba guardado dentro del arca del testimonio era la vara de Aarón, que también se menciona en Hebreos 9:4, que justamente ante una prueba en el cual se refutaba el liderazgo en el pueblo de Israel, el Señor hizo florecer la vara de Aarón, haciendo indicar que el liderazgo había sido establecido por él y no por hombres, y que el pueblo tenía que respetar ese liderazgo. Y esta vara de Aarón, como ya lo recalqué, representa el respeto, recordar el respeto que debemos tener sobre el sistema de orden y liderazgo establecido por Dios para su iglesia. Esto es lo que hemos visto respecto al santuario terrenal y sus servicios típicos. Bueno, esto fue instituido por Dios de una manera temporal. ¿Para qué? Para enseñar a Israel y a nosotros que mediante estos sistemas de sacrificios, hacernos ver el plan perfecto y completo de la salvación
y el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Acá un párrafo importante. La muerte de Cristo en la cruz borró las ordenanzas de sacrificios del santuario terrenal. Es decir, todos estos sistemas de sacrificios establecidos en el santuario terrenal, en el tabernáculo, tuvieron solamente un tiempo establecido, porque prefiguraban un hecho que se dio a futuro, en ese momento, que es la muerte de Cristo. Cuando Cristo muere, entonces este sistema de sacrificios es abolido. Y por lo tanto, carecen de significado en la actualidad. Como menciona el libro de Colosenses, el capítulo 2, los versos 14. Y también si quieren analizar un poco más en el libro de Hebreos, el capítulo 9, los versos 8 al 14, se menciona justamente esto, ¿no? Que la sangre de los machos cabríos no tienen poder, sino la verdadera sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Hemos visto entonces, estamos viendo cómo el borrado de pecados implica comprender todo el contexto, implica el saber desde dónde parte, cómo parte el borramiento de pecados. Implica que el Señor estableció un sistema que estaba dedicado exclusivamente para la salvación del hombre, en el cual implicaba una construcción, un tabernáculo. Ya hemos visto que cada mobiliario, que cada utensilio tenía un significado, una representación. Y ahora, obviamente, para que este santuario tuviese efecto, también tenían que haber personas implicadas. En este caso, el tema del sacerdocio. Y hay un hecho interesante, porque para que los sacerdotes entraran a oficiar, ellos tenían que ser parte de una tribu específica. Nosotros sabemos que el Señor había establecido en el libro de Números, el capítulo 1, el verso 50, así como en Éxodo 28, 1 y Levíticos capítulo 21, los versos 17 al 23, se mencionaba que los sacerdotes tenían que salir de la tribu de Leví. Pero Jesús no podía establecer este sacerdocio porque él no era descendiente de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Dice acá en el libro de Hebreos, el capítulo 7, el verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, comprendiendo esta ley de sacerdotes, el Señor Jesús no tenía que ser sacerdote conforme a la ley de los levitas, sino que el Señor Jesús se convierte en sumo sacerdote y nuestro sacerdote conforme a otra ley. Y acá se nos menciona que a diferencia del sacerdocio levítico, el sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué? En el libro de Hebreos capítulo 7, el verso 3, y también en Génesis se nos menciona, se nos habla del linaje de Melquisedec. Melquisedec es una representación del sacerdocio de Jesús, porque no se conocía, no es que era un ser eterno, sino que no se conocía su inicio ni su fin. Nunca se supo cuándo inició su sacerdocio, nunca se supo cuándo terminó o culminó su sacerdocio. Y de esa manera el Señor Jesús prefigura o toma ese sacerdocio, porque no tiene ni principio ni fin, como una representación. Y acá hay dos acontecimientos que marcan la transición de la obra que se hacía en el tabernáculo en la tierra para que sea trasladado a los servicios en el cielo. Primero, cuando Cristo fue clavado en la cruz, el desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. Cuando Jesús muere, justamente antes que el sacerdote sacrifique o mate a la víctima, se rasga el velo, se ve el santuario, y en ese acto implicaba que ese sacrificio que se iba a realizar ya no tenía valor. ¿Por qué? Porque el verdadero sacrificio ya se había dado. El Señor Jesús ya se había ofrecido como
sacrificio, el sacrificio verdadero. Y acá se nos menciona algo. Al rasgar sus vestiduras, Caifás se privaba de su carácter representativo y cesaba de ser acepto para Dios como sacerdote oficiante. Dos actos. Primero, el rasgar el velo. Y segundo, cuando el mismo sacerdote se rasga sus vestiduras. Esos dos hechos nos dan a conocer que los servicios rituales ya no tenían ningún significado en esta tierra. Estamos viendo los muebles, el santuario en sí, vemos la labor del sacerdote y ahora vemos cuáles eran los sacrificios. Habían dos tipos de sacrificios. Uno eran los sacrificios diarios. Se realizaban diarios de manera diaria y, como ya habíamos manifestado, en un lugar específico del tabernáculo, que era el atrio. Que entre el atrio y el lugar santo se hacían los sacrificios, que sabemos representaban y simbolizaban el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué tenía que hacer el pecador? Tenía que traer un animal. Éxodo 12:21, cuando Moisés habla al pueblo, especifica que tenían que traer ovejas. De manera especial tenían que ser ovejas o corderos, ¿no? Corderos que debían tener una edad específica, tenían que ser jóvenes y tenían que ser perfectos. No debían tener ningún defecto físico, es decir, jóvenes e inmaculados, para ofrenda del pecado. Ese cordero, como menciona Juan capítulo 1, verso 29, cuando Juan el Bautista mira a Jesús, representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fueron las palabras exactas y textuales que dijo Juan el Bautista cuando ve a Jesús, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cada persona, cada pecador que llevaba esa oveja, tenía que prefigurar o tenía que visualizar por la fe, la muerte y el sacrificio de Cristo. ¿Qué tenía que hacer el pecador? Tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal mientras confesaba sus pecados al tiempo que sacrificaba al animal. Entonces el sacerdote tomaba la sangre y en el altar de sacrificio había unos cuernos, rociaba sobre ese altar un poco de sangre y también el resto lo vertía al pie del altar y también en algunos casos lo rociaba en el velo. Había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces el sacerdote asperjaba con su dedo, ¿no? Asperjaba la sangre. Y en algunos casos, el pecador tenía que comer una parte de la ofrenda antes de entrar, o el sacerdote tenía que comer una parte de la ofrenda antes de entrar al lugar santo. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué significaba que el pecador pusiese sus manos sobre la víctima confesando sus pecados? Figurativamente, los pecados del pecador, valga la redundancia, eran traspasados a la víctima. Y por consiguiente, esa transferencia de los pecados que iban a la víctima por la sangre eran traspasados al santuario. ¿Y en qué momentos se realizaba esto? Cada mañana y tarde. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera en el atrio. Y mientras esta obra se realizaba, las pecadores tenían que estar en una oración. Mientras sus peticiones eran mezcladas con el altar del incienso, prefigurando la fe en la muerte de nuestro Señor Jesús. Entonces, estamos viendo que cuando el pecador ponía sus manos sobre la víctima, que representaba de manera figurativa el traspaso de sus pecados a la víctima, y cuando la víctima era sacrificada, la sangre era traspasada al santuario, una transferencia de esos pecados al santuario. Por consiguiente, el santuario quedaba manchado y tenía que haber una obra especial. Ya estamos entrando al punto principal de lo que implica el borrado de pecados. Había que hacer una obra principal, una obra necesaria. Tenía que quitarse esos pecados que manchaban el tabernáculo. Y para ello, Dios ordenó que se hiciera una expiación
para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo que para el altar. Es decir, con la sangre de un sacrificio, todos esos utensilios dentro del santuario, incluido el altar del incienso, incluido el altar de sacrificio, el lavado, todos los utensilios tenían que ser purificados con la sangre de un sacrificio. Y como menciona en el párrafo, así lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Esta ocasión, esta obra especial, nosotros la llamamos el día, o mejor dicho, la palabra de Dios lo especifica como el día de la expiación. El día de la expiación se realizaba un día al año, de acuerdo al calendario judío. Y ese día en el hebreo se le conocía como Yom Kippur. El 10º día del 7º mes, que vendría a ser aproximadamente nuestro calendario entre septiembre y octubre, se realizaba lo que nosotros conocemos como el día de la expiación o el Yom Kippur. El que se menciona en el libro de Levíticos, el capítulo 23, el verso 27. El día más especial en el calendario judío. Era el día en el cual todo el pueblo de Dios se reunía, porque era una ocasión en la cual todos los pecados iban a ser borrados. ¿Y qué consistía? El libro de Hebreos, el capítulo 9, el verso 7, se nos menciona. Una vez al año, este es un párrafo que resalta el libro de Hebreos 9:7. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonias. Entonces, el ciclo de ceremonias que se realizaba en el santuario, el tiempo era anual. Cada año se realizaba los servicios diarios, los sacrificios diarios, donde figurativamente los pecados eran traspasados al santuario y una vez al año se tenía que realizar esa purificación del santuario, conocido como el día de la expiación. Eso era lo que se realizaba en la tierra. Y ahora vamos a ver cómo esta labor que se realizaba en la tierra también se realiza en el cielo. Vemos que diariamente quien entraba era el sacerdote al lugar santo para realizar los servicios diarios. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para realizar la labor de la purificación. Y en este caso hay un ministerio que realiza eso. Es decir, que todo lo que se realizaba en la tierra está de acuerdo a lo que se realiza en el cielo. En este caso, el ministerio de Cristo, que empieza obviamente en el lugar santo. ¿Y cuándo empieza? Después que Jesús es crucificado y resucita, y luego de estar 40 días con sus discípulos, Él asciende al cielo e inicia su labor como nuestro sumo sacerdote. ¿Y por cuánto tiempo se realiza en el lugar santo, en el primer departamento? Por 18 siglos. Por 18 siglos, en el primer departamento, nuestro Señor Jesús inicia su ministerio sacerdotal. Y se nos menciona algo importante. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Pero no obstante, sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Es decir, mientras el Señor Jesús hacía su labor en el lugar santo, los pecados no eran borrados, los pecados eran perdonados. Por ello, se tenía que hacer una obra que es del borramiento de pecados. Y esa obra se realiza cuando se realizaba en el santuario terrenal, se realizaba en un día específico, ya lo hemos comentado, que es el día de la expiación. Justamente en el cielo también debía iniciarse esa obra, la obra, el día de la expiación. Nosotros lo conocemos como el juicio investigador. Y la palabra de Dios nos dice que así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo confieso mis pecados
van al cielo. Yo confieso, ¿quién recibe esos pecados? ¿Quién los ofrece al Padre? Nuestro Señor Jesús, porque Él es el sacrificio. Nuestros pecados quedan registrados en el cielo. Pero antes, ahora, esta obra, purificación que se realizaba en la tierra, se tiene que realizar en el cielo, ya que nuestros pecados están en el cielo. La obra de purificación implica quitar o borrar los pecados que están registrados en el cielo. Pero antes que se realice esa labor, debe hacerse un examen exhaustivo de todos los registros para determinar quiénes son los que, ya sea por su arrepentimiento o por su vida y su fe en Jesús, tienen el derecho a la expiación cumplida en Él. Tienen el derecho de que todos sus pecados sean borrados. Tienen el derecho a ser parte del reino celestial. La purificación del santuario, entonces, implica una obra de investigación. Acá viene el punto vital importante, el punto en el cual tienes que poner tu mente al 100% para comprender, porque esta obra, esta labor se está realizando ahora y no sabemos en qué momento serán tocados nuestros casos. Esta labor es importante porque la obra, el día de la expiación o el juicio investigador, es una obra que se realiza de manera personal y exhaustiva. ¿Y ello qué implica? Implica una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes de que venga Jesús. Es decir, cuando Jesús venga, tu caso ya va a estar sentenciado. Antes de que venga Jesús, los casos de todos ya habrán sido sentenciados. Jesús solamente vendrá para dar la recompensa a aquellos que la merecen. Y continuamos. Dice, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se considerarán son de aquellos que hayan profesado ser hijos de Dios. Es decir, si tú en algún momento has aceptado a Jesús, entonces vas a ser parte de ese juicio, porque el juicio de los impíos es un juicio que se realizará aparte, es un juicio diferente. El juicio de los impíos es un juicio que tendrá una sentencia condenatoria. Aquellos que forman parte del juicio investigador ahora tienen la oportunidad de salvarse, como también de perderse, de acuerdo a la decisión que tomen en sus vidas. Pero el juicio que se realizará a aquellos que nunca aceptaron a Jesús en su vida será un juicio de condenación, que será tocado más adelante. Y hay un párrafo aclaratorio, se nos menciona, que debemos comprender. En el tiempo señalado para el juicio, que en el periodo profético, al finalizar los 2300 días, que nosotros sabemos que es el año 1844, en ese momento empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Esto representa a lo que nosotros hemos visto anteriormente, el Yom Kippur o el día de la expiación, donde cada caso era visto, era analizado, era tomado, era investigado. Y acá quiero leerlo textualmente porque es contundente. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Es decir, que en el cielo existen libros. En esos libros están escritas muchas cosas. Vamos a ver qué cosas están escritas. Primero, tenemos el libro de la vida. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios, como menciona el libro de Lucas, el capítulo 10, el verso 20, igual Filipenses 4:3, Daniel 12:1 y Apocalipsis 21:27. Incluso el Señor Jesús, cuando decía que luchen, a los discípulos decía, luchen para que sus nombres no sean quitados del libro de la vida. Incluso el mismo Moisés, cuando el Señor quería castigar al pueblo,
Moisés le decía, no hagas eso, si gustas, borra mi nombre del libro de la vida. Así que todos aquellos que en algún momento forman parte del servicio de Dios, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero eso no implica que tu nombre quede hasta el final. Hay algo importante también. Aparte del libro de la vida, hay otro libro que nosotros conocemos como el libro de memoria. Un párrafo nos menciona lo siguiente. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Esto nos menciona el libro de Malaquías, el capítulo 3, el verso 16, la versión moderna. También Nehemías 13:14. Es decir, que si tú has realizado un acto de bien, un acto de bondad, toda buena obra queda inmortalizada en este libro de memoria. Pero hay algo que debes comprender. No solamente queda inmortalizado todo acto bueno, también queda inmortalizado todo acto malo. En este caso, los pecados. Se nos menciona lo siguiente. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Y nosotros podemos pensar que los actos solamente son hechos, pero se nos especifica cuáles son esos actos. Se nos dice, toda mala acción, toda palabra ociosa será juzgada. El libro de Eclesiastés, el capítulo 12, justamente antes de finalizar el libro y el capítulo, nos dice que nosotros seremos juzgados por nuestras obras, ya sean buenas o malas, ocultas o dadas a conocer. Así también nos menciona el libro de Mateo, capítulo 12, los versos 36 y 37, Primera de Corintios 4, 5 e Isaías 65, 6 y 7. En muchos casos, aquellas cosas malas que están inmortalizadas, que van a ser nuestra perdición, también van a ser nuestras palabras. Y no solamente nuestras palabras, también incluso nuestras intenciones. El Señor Jesús decía, escuchaste que fue dicho no matarás, pero si tú aborreces a tu hermano, entonces ya eres homicida. Por lo tanto, estás transgrediendo la ley de Dios y por lo tanto eres un pecador. Y ese acto, simplemente el pensar y el desear, odiar, que no es una acción visible, sino que es algo que está dentro de ti, eso también será registrado en ese libro de memoria. Y por esa acción también serás juzgado. Y acá se nos menciona algo que puede llamarnos la atención. Dice, los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Entonces, apreciado amigo que estás escuchando en esta ocasión, debemos estar a cuentas con Dios cada día. Incluso el rey David, cuando oraba, le decía al Señor, hazme recordar, si es que hay algún pecado que yo he realizado y que no recuerdo, hazme recordar y llévame al arrepentimiento. Todos esos pecados van a estar en contra nuestra en el día del juicio. También se nos menciona, muchas veces hay pecados que solamente nosotros conocemos. No lo conoce nadie, son pecados que nosotros decimos, son ocultos, nadie lo conoce, no lo conoce ni el padre, ni la madre, ni el hermano, ni el esposo, ni la esposa. Pero sí hay alguien que lo ve todo. Y se nos menciona algo aterrador. El pecado puede ser ocultado, puede ser negado, puede ser encubierto para un padre, una madre, para una esposa, para los hijos, para los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. Pero no deja de ser por esto que no seamos juzgados por estos hechos. Dice así textualmente, no deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. Será oculto para el mundo, pero no para Dios. Y en el juicio, esos actos ocultos también van a ser manifestados, como menciona Eclesiastés capítulo 12. Y ahora, para culminar esta parte, la parte más importante e incluso de mayor reflexión, que nos dice, la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios.
y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya como de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras. Exacto, sin ningún tipo de omisión, porque Dios es justo, porque Dios lo mostrará todo, porque para con Dios, a diferencia del mundo, ni el dinero, ni la reputación, ni la profesión, ni lo que tengamos, nos valdrá de nada ante Dios. Dios será justo a la hora del juicio. Y acá se nos dice algo que nos lleva a la reflexión nuevamente. ¡Qué pensamiento tan solemne! Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o contra nosotros. Incluso hasta nuestras intenciones serán pesadas. Así que por eso es que el Señor insta a que vayamos a Él día y noche en arrepentimiento. Y en este servicio hay un ente principal. Quizás te sientas preocupado por esta situación, porque es un juicio. Y en un juicio siempre hay un juez, hay una persona que está siendo llevada a este juicio, pero también, gracias al Señor, tenemos un abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Es nuestro Señor Jesús. El libro de Primera de Juan, capítulo 2, el verso 1 nos dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, mientras estos libros de memoria se van abriendo, las vidas de todos que hayan creído en Jesús pasarán ante Dios para ser examinados por el mismo Dios. Empezando desde los primeros hombres, Adán y Eva, hasta terminar con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Algunos serán aceptados, otros serán rechazados. Y acá resaltamos este párrafo. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Y a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado en contraste y que hayan aceptado la fe y la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les inscribe el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo, y su carácter está en armonía con la ley de Dios. Entonces, solo entonces, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Fíjense, si nosotros en algún momento hemos aceptado a Jesús, pero no nos arrepentimos después de nuestros pecados, dejamos de confesarlos, nos arrepentimos, no importa las buenas obras que hayamos hecho, serán eliminadas y nuestros nombres serán borrados del libro de la vida. Caso contrario, si yo he tenido una vida mala, pero en un momento me arrepentí, confesé que el Señor es mi Salvador, me aferré por fe a su sacrificio, todo lo malo que hicimos será borrado y nuestros nombres permanecerán en el libro de la vida. Ahora, ya conocemos, hemos visto la obra de borrar pecados. Hemos visto lo que implica ello, que dentro de todo ese plan, que es el plan de redención, está inmerso el amor de Dios. Hemos visto que lo que Dios quiere hacer es restaurar su carácter en nosotros, que hay otro ente, que es nuestro enemigo, que quiere destruir esa labor, quiere imponer su imagen en nosotros. Y para ello, para que
para obrar en contra de esa labor de Satanás, estableció un sistema de sacrificios, estableció el santuario en el cual se establece la obra de salvación para el hombre. Hemos visto los utensilios, los departamentos, la obra del sacerdote. ¿Y qué implicaba? ¿Qué obras se realizaban? El perdón y el borramiento de pecados. Y para ello, nosotros tenemos una solemne responsabilidad. Debemos comprender de manera adecuada esta obra que se está realizando en el cielo, que es el juicio investigador. Y leemos algo importante. Todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Tenemos que hacer esta obra, como dice el libro de Filipenses, capítulo 2, el verso 12, con temor y temblor. ¿Y por qué con temor y temblor? Porque llegará el momento en el cual culminará la obra intercesora de Cristo en favor de nosotros. Y cuando eso acontezca, tu suerte, mi suerte, quedará sentenciada. El Señor Jesús dirá delante de todos, como menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 22, los versos 11 y 12, el que es injusto, sea injusto aún. El que es sucio, sea sucio aún. Y el que es santo, sea aún santo. He aquí, yo vengo presto, y mi galardón está conmigo, para darle recompensa a cada uno según sea su obra. Querido amigo, querido hermano, querido oyente, querida persona que nos está acompañando, aún tenemos gracia. El Señor aún intercede por nosotros y te ofrece la oportunidad de ir a sus pies, de, por la fe, comprender que Él murió por ti, por mí, por cada uno de nosotros, para que cuando lleguemos a ese juicio, nuestros casos sean hallados aceptos. Y no es toda nuestra vida mala, todos nuestros malos actos queden borrados y solamente se recuerde todo aquello que fue en beneficio de la obra de Dios. Culminamos leyendo un párrafo importante. Esto acontecerá cuando culmine el tiempo de gracia. Prestemos atención. Nos dice lo siguiente: los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Es decir, cuando el Señor Jesús deje de realizar su obra intercesora, habrá muchos en este mundo que no comprenderán que sus casos ya han sido sentenciados, que sus casos ya no tienen remedio, que estarán perdidos para siempre. Y es por eso que la palabra de Dios nos exhorta en el libro de Marcos, el capítulo 13, los versos 35 y 36, a velar. A velar, porque nos dice: no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Y resaltamos algo importante. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en el que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Qué terrible será ese momento. Esperemos que no sean nuestros casos. Y es por eso que estamos en este momento, en esta ocasión, viviendo una oportunidad. Estamos escuchando una oportunidad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque mientras exista la gracia, existe la oportunidad de la salvación.
Y culminamos con lo siguiente. Solo cuando Dios haya destruido al autor del pecado, podrá el pueblo de Dios considerarse libre de la carga del pecado. Y culminamos. Ahora es el momento de afligirse, de afligirnos, de escudriñar profundamente nuestros corazones y orar fervientemente para que en el libro de la vida sean borrados nuestros pecados en lugar de nuestros nombres. Hemos visto un tema profundo, importante, el cual depende la vida eterna. El Señor nos invita hoy a decidir. ¿Qué quieres decidir tú? Te da la oportunidad de entregar tu vida y tu corazón a Él, de arrepentirte, de confesar tus pecados, de entregarte a Él. Tienes la oportunidad de la gracia. El Señor te extiende la mano y te espera. Él desea salvarte. Él lo desea de todo corazón. Él entregó su vida por ti con el único propósito de transformar tu vida. Entreguémonos a Él en esta hora para que cuando se realice el juicio seamos victoriosos. Y cuando venga nuestro Señor Jesús, digamos con todos los redimidos: he aquí nuestro Dios a quien hemos esperado. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Haremos una oración para culminar este tema. Bondadoso Padre que estás en los cielos, muchas gracias por darnos la oportunidad nuevamente de darnos un mensaje tan importante. Hacenos comprender que aún tu gracia se extiende sobre nosotros. Gracias, Señor, porque aún nos das la oportunidad de entregar nuestras vidas a ti, de rescatarnos del pecado, de hacer una obra maravillosa en nosotros. Te ruego por tus hijos que nos están escuchando y que están sintonizando este momento tan especial, amado Dios. Toca sus corazones y permite que puedan entregar sus vidas a ti. Haz una obra maravillosa en nosotros, Señor. Transforma nuestras vidas y permite que cuando se realice el juicio y cuando tu Hijo Jesús venga a darnos la recompensa, seamos parte de aquellos que, gozosos y victoriosos, nos liberemos del pecado y la muerte eterna y gocemos de tu reino celestial. Bendice tu mensaje y que llegue a todo rincón y que cada alma arrepentida pueda impregnarla en sus corazones y vivirla para hallar la salvación. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.